y espero que estén todos muy, muy bien allá. Yo estoy solito hoy día porque Cheryl anda viendo a su hermano Michael, vivimos a unas 2 horas de distancia y eh, han tenido, los primos se juntan y lo pasan ahí, pero lo pasan chancho, como decimos nosotros, cuando los primos se juntan y ellos son primos de la misma edad. Amanda tiene una prima de la misma edad que ella, Ray tiene un primo de la misma edad de él, Mikey tiene una primita que es la misma edad de él, y hay un cuarto que Michael tiene, ahí nos faltó a nosotros el cuarto, pero él es cercano a Mikey, entonces es muy lindo para nosotros ver a nuestros hijos con sus primos y disfrutando el verano. Michael estaba teniendo unas reuniones esta semana en su casa, lo hace todos los años, y para los niños de su calle, de su barrio, y eh, Amandita estaba ayudando con esas actividades. Bueno, vamos a seguir leyendo en Filipenses 2. Voy a compartir mi pantalla. Em, ok, Creo que, creo que ahí pueden ver, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Se ve, hermano Miguel? Ahí lo tengo al máximo. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La semana pasada hablamos de esto un poquito. Este sí, ¿verdad? Es un sí sin la tilde, ¿ok? Nosotros en español tenemos dos sí, un sí con tilde y un sí sin tilde. La palabra sí con tilde es el afirmativo, ¿verdad? ¿Va a predicar hoy día, hermano Pablo? Sí. Eh, la sí sin tilde se ocupa para expresiones subjuntivas, ¿verdad? Para hablar de probabilidad. ¿Va a hablar con nosotros, hermano Pablo? Sí, si es que tengo buena conexión de internet, por ejemplo. Eh, ¿Verdad? Son dos sí diferentes. Aquí el sí nos lleva a tilde, ¿ok? Por tanto, pareciera ser que es condicional. Si es que tienen estas cosas, pero la manera en que está construido en el texto griego, o la manera en que está formulada la frase, más bien indica que Pablo no está cuestionando que ellos tengan o no estas virtudes, más bien Pablo está diciendo, eh, ustedes tienen estas cosas, ¿ok? Eh, por eso la nueva traducción viviente lo traduce como una pregunta retórica que implica una respuesta positiva. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Bueno, sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí. Entonces, ¿ok? Entonces, en vista de que estas cosas son reales, por no por sus méritos, ¿verdad? Sino más bien por el hecho de que ustedes pertenecen al Señor y están unidos al Señor. En vista de esto, Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo, completad mi gozo. Eh, Creo que nosotros entendemos esta idea de que un gozo sea completo. Para nosotros, por ejemplo, para mí, me da mucho gozo verles por la pantalla, pero es un gozo incompleto porque uno preferiría estar ahí, ¿verdad? Eh, Saludarse y todo eso. Eh,
En fin, uno puede tener un gozo y alegrarse, pero uno también piensa en que el gozo podría ser completo, no está completo. No es algo malo, pero no está completo. Pablo dice, completen mi gozo. Yo estoy gozoso, tengo gozo, estoy contento por ustedes, como lo dijo en el capítulo 1, ¿verdad? Yo me doy gracias al Señor cuando me acuerdo de ustedes, me alegro por ustedes, ¿eh? Doy gracias al Señor por vuestras vidas, por su servicio, por su compañerismo, pero hay una cosita que me molesta, dice Pablo. Mi gozo no está completo, porque ustedes no están sintiendo lo mismo, no están teniendo el mismo amor, no están teniendo la palabra unánimes, una misma alma, ¿verdad? En otras palabras, mi gozo no es completo porque al parecer hay en ustedes no están trabajando al 100%, no están sirviendo, no están expresando su amor de la manera en que lo deberían hacer, no están teniendo el mismo amor, no están teniendo la misma alma, no están pensando la misma cosa o no están teniendo la misma actitud. Y yo cada vez que leo la carta y la estudio o predico, me doy cuenta de que para Pablo el problema de Bodia y Sintique es un problema central, es un problema central y lo que está afectando a estas dos hermanas es algo que el apóstol Pablo sabe que está repercutiendo en la vida de la iglesia. Creo que una de las cosas más tristes que un creyente experimenta en su vida es pasar por tiempos dentro de una iglesia dividida, dentro de una iglesia donde hay hermanos y miembros que están distanciados, o derechamente donde hay una división. En rigor, en estricto rigor, nunca una iglesia debería estar dividida. Nunca, nunca. Nunca debería haber división. No debería. Y por tanto, cada vez que hay una división es un fracaso nuestro. Siempre tendemos a culpar a alguien, ¿verdad? Eh, que es que el hermano aquí, es que el hermano acá. Y, y creo que cuando hay una división, cualquier clase de división, eh, es porque hay dos problemas, no es una persona el problema. ¿Mm? El problema puede ser más de uno. Para que haya un problema, tiene que haber dos partes. Y, y, y fracasamos, ¿verdad? No quiere decir que a veces no tengamos alguna clase de diferencia, a veces vamos a tener un desacuerdo. El punto es que eso se pueda solucionar, ¿verdad? Y retomar, y seguir adelante. Como en una familia, ¿verdad? En una familia, eh, en un matrimonio puede tener desacuerdo, pero somos llamados a arreglar eso, a arreglar las cosas y volver a mostrarnos amor, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Con los hijos podemos tener un desacuerdo, podemos tener una discusión, pero eso no quiere decir que la relación se rompe. Eh, Conversamos y lo solucionamos y seguimos adelante, y eso ya quedó en el pasado. Seguimos adelante. La iglesia es como una familia, eso es lo que la iglesia es. Una iglesia, la iglesia, de hecho, es una familia, ¿verdad? Yo le llamo hermanos, me llaman hermano a mí. ¿Eh? Y la iglesia local es una familia. Por tanto, tenemos que ser, eh, tenemos que aprender. Creo que nos falta aprender. No sabemos muchas veces cómo resolver conflictos. A veces pasa que se impone la personalidad más fuerte. ¿Sí? Y entonces el de personalidad más débil simplemente se va apagando. Creo que no es así como se resuelve. Eh, Más bien se debería resolver conversando. El punto, hermanos, es que lo que está pasando en esta iglesia o en estas iglesias en Filipos está afectando el rendimiento de la iglesia, por decirlo de una manera. Y Pablo le está recordando de los elementos espirituales, las virtudes que tenemos en vista de nuestra unión con Cristo. Afecto entrañable, misericordia, comunión en el Espíritu, consuelo de amor, consolación en Cristo. Todas esas cosas son las que deberíamos usar cuando tenemos conflicto.
Ahora, el versículo, cuando Pablo dice sintiendo una misma cosa, esa expresión sintiendo una misma cosa, realmente es teniendo la misma actitud, teniendo la misma manera de pensar, la misma actitud mental. ¿Okay? No tiene que ver con sentimiento. Creo que esto lo expliqué también. Versículo 3, Pablo dice, nada por contienda o por vanagloria. Dijimos que obviamente la clave para que una iglesia pueda permanecer trabajando unida y superar conflictos tiene que ver con la humildad. ¿Ah? Si hay orgullo por medio, si hay alguna clase de ambición personal, el querer controlar, usted sabe que este es uno de los problemas que se da en el liderazgo, es el poder de control, el querer controlar las cosas, ¿verdad? Eh, este ha sido un problema también a través de la historia. Por eso Pablo ocupa vocablos como nada por contienda. La palabra contienda es que se traduce en la Biblia de las Américas como egoísmo, egoísta en la NTV y la NBI. Ericeia, vocablo griego que se traduce en otras partes como ambición personal, ¿m? Por ambición. Um, jamás los creyentes deberíamos ver la iglesia como una manera, una posibilidad de ejercer control sobre otros. Si alguien tiene ese sentido, ¿verdad?, de querer ser jefe, eso es lo que se pensaba muchas veces que un anciano debería ser, como una especie de jefe. Los ancianos y los líderes de una iglesia, y nadie en la iglesia ha de ser jefe de otro. O sea, ese concepto no existe dentro de la iglesia. Acuérdense que los que son ancianos también son ovejas. Y el abuso viene cuando los ancianos, y yo no estoy hablando específicamente de Santa María, estoy hablando en general, el abuso de autoridad mucho viene cuando el anciano se olvida que él también es una oveja. Todos somos ovejas. Y la diferencia está en que algunos han sido eh, llamados a ejercer este servicio. Es un servicio. Usted sabe lo que es servir, ¿verdad? El servicio es lo opuesto a la imposición o el abuso. Creo que estas cosas no las hemos aprendido bien, no las hemos sabido manejar. Quizás por eso hay tantas iglesias sufren por choques de personalidad y de caracteres, muchas veces en el liderazgo. Si eliminamos la contienda y si eliminamos la vanagloria y agregamos la humildad, no solamente la humildad tiene que ver con pensar correctamente acerca de uno, estar consciente de las virtudes que el Señor me ha dado y también consciente de que tengo muchos defectos. Eso es humildad. Humildad significa que estoy consciente de que mi hermano y mi hermana tienen muchas capacidades, quizás más que yo, y que por tanto esas capacidades que el Señor les ha dado son para el bienestar de la iglesia. Interesante lo que dice Pablo, cada uno no haga las cosas por contienda o vanagloria, sino que con humildad, pensando o estimando, valorando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Qué interesante. Pablo no dice que humildad es rebajarse. Humildad tiene que ver con admirar a otros, con estimar a otros. Si yo tengo una alta estima de mí, entonces Pablo me está diciendo, ok, si tú tienes una alta estima de ti, está muy bien, siempre y cuando tú tengas una alta estima más alta de la que tú tienes de ti mismo por tu hermano. En otras palabras, Pablo no está rebajando la vara, la está subiendo. Creo que el principal objetivo del versículo 3 al que Pablo apunta es valoren a sus hermanos y a sus hermanas. Vean sus virtudes, aprécienles, reconózcanlo. Dense cuenta de que cada miembro de vuestra iglesia local es un miembro valioso que tiene cosas que aportar, muchas cosas que aportar que son positivas.
En el versículo 4 Pablo habla de que no debiéramos nosotros ser el centro o el propósito de lo que hacemos. Lo que yo puedo obtener. Quiero tener una buena imagen. Usted sabe, hoy día yo sigo, todos los días veo las noticias de lo que pasa en Chile. Eh, por supuesto, el periodismo no siempre va a cubrir todo a lo mejor, pero uno tiene una idea, especialmente en política, los esfuerzos que se hacen para intentar mantener una imagen. Muchas veces los hechos lo que hacen es desmentir esa supuesta imagen. Y todo muchas veces lo que se hace pensando en uno mismo, en lo que yo puedo obtener, lo que yo puedo ganar. No es así la iglesia. No es así la iglesia local. La iglesia local no hacemos las cosas para ver qué es lo que yo puedo ganar, qué es lo que yo puedo obtener. Más bien, soy llamado a observar. Escucha un río, es mi gata que anda aquí. La Athena que anda dando vueltas. Soy llamado más bien a buscar y a velar por el bien de los demás. Esto es humildad. Esto es humildad. Entonces Pablo en el versículo 5 va a incluir lo que posiblemente fue un himno de la más alta teología, si podríamos decirlo así hoy, que sirve para ver cuál es el ejemplo supremo de humildad que Pablo tiene en mente. Pablo dice, haya pues en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, como lo tengo marcado aquí, Pablo ya lo ocupó antes, ¿verdad? Pablo ya ha dicho sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. Este es el vocablo que ahora ocupa para hablar del Señor Jesús, cuando dice que Él tuvo un sentir, otra vez el mismo verbo, froneo. Él tuvo un sentir, él tuvo una actitud, tuvo una manera de pensar. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos libertad para decidir qué pensar, ¿verdad? Yo no lo puedo usted obligar a que piense algo. Usted es libre de decidir lo que va a pensar. Yo puedo decidir pensar de manera positiva en cuanto a algo. O al menos darme cuenta, ¿verdad? Si yo estoy distanciado con un hermano, soy llamado a darme cuenta, a razonar, a pensar, a tener una actitud frente a la situación. Y si soy honesto delante del Señor, me doy cuenta, tengo que darme cuenta de que no está bien que exista una tensión o un asunto sin arreglar entre un hermano y otro hermano. Este sentir tiene que ver con recapacitar y darme cuenta quién soy, cuál es mi posición y qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Pablo dice que el Señor Jesús tuvo un sentir, él tuvo una manera de pensar. En el caso del Señor dice, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta es la palabra que ocupa la Reina Valera, perdón, en la Biblia de las Américas, haya pues en vosotros esta actitud, y también la Nueva Traducción Viviente, la misma actitud, y también la Nueva Versión Internacional, la actitud de ustedes, la actitud, la respuesta frente a una situación, tiene que ser la misma que el Señor Jesús tuvo. ¿Cómo fue esa actitud? Primero Pablo habla de la identidad de la persona que tuvo esta actitud. ¿Quién es la persona que tuvo esta actitud? Nada menos que Dios, la persona del Hijo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, algunos se complican con la palabra forma.
¿Qué significa que sea forma? Pablo simplemente está diciendo que todo lo que Dios es, Jesús lo es. Está hablando de la coigualdad de Jesús, el Señor Jesús, siendo coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Solo que la Trinidad son coiguales, no son las mismas personas, son diferentes personas. Esa es la Trinidad. Tres personas que coexisten de manera unidas, de manera indisoluble. Un Dios, no tres dioses, es un Dios manifestado en tres personas. Y esas tres personas comparten de manera equitativa todos los atributos y las prerrogativas que son propias de Dios. Pablo está diciendo, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, ¿noten ustedes? Igual a Dios. Él es igual a Dios. Usted sabe lo que cuando algo es igual, ¿verdad? Cuando algo es igual es que no se puede detectar ninguna clase de diferencia. ¿Ok? Me llegó un correo de Movistar que tenía que pagar algo. Decía, estimado Pablo Seguel, tiene una cuenta de 564 pesos que tiene que pagar. Qué raro que me esté llegando una cuenta casi después de un año. Hace un año que llegamos a Canadá. Me estén cobrando Movistar. Muy extraño. Y abrí el correo, bueno, no lo había abierto, y el nombre de la persona era Pablo Seguel, pero era Pablo Esteban Seguel, qué sé yo, Pedreros. Ese no soy yo soy Pablo Felipe Seguel Iturra. Ahora, el nombre Pablo Seguel es igual. Y por un momento yo pensé que la persona era yo. Pero cuando vi que el segundo nombre y el segundo apellido eran diferentes, obviamente ya sabía que no era yo. Entonces el nombre era parecido, pero no igual. No es la misma persona. Y sabemos que no hay dos personas que tengan el mismo root y todo eso. Pero para que dos cosas sean iguales, tienen que coincidir en todos sus aspectos, en cada detalle. O si no, no es igual. Puede ser similar, puede ser parecido. Pablo no está diciendo que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser parecido a Dios, similar a Dios, igual. Por tanto, significa que, no solamente significa que Cristo Jesús es Dios, al ser Dios tiene todos los atributos, todas las prerrogativas que son únicas y exclusivas de Dios. Sin embargo, dice Pablo, a pesar de que Él es igual a Dios, coigual con Dios, no, no estimó eso, no consideró eso como algo a que aferrarse. La palabra aferrarse es interesante. Veamos lo que dice en otras traducciones. El versículo 6 en la Biblia América dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no es muy diferente. La nueva traducción viviente dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. La nueva traducción viviente. Y la NBI dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La pregunta es, ¿aferrarse a qué? Algunas traducciones, el vocablo aferrarse puede tener la connotación de poder sacar ventaja de algo, tener algo que que me va a ser útil para obtener alguna clase de ventaja. Como algo a que aferrarse
Pablo dice, aunque él era Dios, no consideró eso como algo de lo cual él pudiera sacar provecho, sino que más bien, dice el versículo 7, se despojó. La palabra aquí significa se vació. No, mire lo que dice la NTV. Renunció a sus privilegios. Renunció a sus privilegios divinos. La NBI dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Me quedo con la traducción de la Nueva Traducción Viviente, porque eso creo que es lo que significa. Se vació. Yo tengo una botella con agua aquí y si yo la echo en mi, en mi tazón, no lo voy a hacer porque tiene café, o quedaba café. Yo voy a vaciar la botella. Este es el vocablo que Pablo ocupa. El Señor se vació a sí mismo. La pregunta, obviamente, que uno se hace o que alguien dirá es, ¿de qué? ¿De qué se vació el Señor? Bueno, algunos dicen que se vació erróneamente, podrían decir, que se vació de su divinidad. Esto es una herejía. Él nunca se vació de su divinidad. Él nunca dejó de ser Dios. ¿Ok? Alguien podría pensar, bueno, él se despojó o se vació de su gloria. Tampoco es correcto, porque el Señor nunca, no se puede despojar de algo que es propio de él, que es propio de su naturaleza. El mismo apóstol Juan dirá que cuando vieron al Verbo en medio de ellos y vimos su gloria. ¿De qué se despoja entonces? Y esto, bueno, de esto es lo que se despoja y esto es lo que Pablo intenta enseñar. Se despoja de sus derechos, de sus derechos. Cuando el Señor viene a esta tierra, ¿usted ve al Señor alguna vez exigiendo algo para Él? ¿Usted ve alguna vez al Señor diciendo, tú no sabes quién soy para que me trates de mejor manera? La única ocasión que uno ve cuando el Señor debe aclarar algo ante Pilato, el Señor debe aclarar algo, porque es teológicamente incorrecto. Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para matarte? Y el Señor tiene que corregir eso y dice, Pilato, estás equivocado. Ninguna autoridad tendrías, ¿verdad? A menos que no pues, se da de arriba, o está puesto ahí bajo una autoridad mayor. El punto es que él nunca usó su condición de ser Dios como una manera de sacar provecho para sí mismo. El diablo, esto es lo que le intentó hacer, intentó que el Señor hiciera, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. Ocupa tu poder. ¿Tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. El Señor dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el Señor dice, si la voluntad de mi Padre en este momento es que yo tenga hambre, eso es lo que voy a hacer. No voy a sacar provecho de mi condición. Cuando tiene que pagar el impuesto, no hace aparecer una moneda, no transforma una piedra en moneda, ¿verdad? Aquí tengo una moneda de acá de Canadá. A ver, ¿qué le pongo? Esta moneda es bonita, se parece a la de 500 pesos. Estos son $2. $2 como en Canadá son como 1.200 pesos. Más bajo que el dólar americano. El Señor no transforma una piedra en moneda y le dice a Pedro, anda a pagar el impuesto. Le dice a Pedro, Pedro, anda, trabaja, anda a pescar.
¿verdad? Y dentro de ese pez hay una moneda. Pero él nunca hizo algo para él. Nunca buscó sacar provecho. Cuando van a aprenderlo al jardín, él es aprendido, le atan de manos, le atan de manos, como si eso podría haber retenido al Creador. Esto es lo que Pablo está diciendo. Voy a poner un ejemplo. Si yo pudiera jugar un partido de tenis, por ejemplo, con el rey de Inglaterra, ¿ok? Supongamos supongamos que yo ando de visita en Londres y por alguna de esas cosas que uno nunca imagina, el rey me invita a jugar, o digamos su hijo, el príncipe, me invita a jugar un partido de tenis. ¿Ok? Pregunto, cuando el príncipe entra a la cancha de tenis para jugar conmigo, ¿sigue siendo príncipe? Ahí veo algunos sí. Sigue siendo príncipe, ¿verdad? ¿Cambió en algo su dignidad? No. Sigue siendo príncipe, sigue siendo heredero del trono, sigue teniendo un montón de privilegios, lo que sea. Eso significa que si la pelota que él tira va larga, él puede decir, ah, pero yo soy el príncipe de Inglaterra, me la tienes que cobrar buena. No, ¿verdad? Él, lo que intento decir es que si él va a jugar tenis conmigo, él se sujeta a las reglas del tenis, ¿verdad? Y no va a intentar sacar provecho. Si intentara sacar provecho por ser príncipe, ¿qué significaría eso? Significaría que él no está respetando las reglas. Sería algo incluso moralmente cuestionable. Cuando el Señor viene a la tierra, Él se somete a las reglas de la cancha, por decirlo así. Tiene hambre, tiene sueño, necesita dormir, necesita tomar agua. Nunca hizo algo para su propio beneficio que implicara romper las reglas, por decirlo así, de lo que significaba tomar forma de siervo. Tomó forma de siervo. Y él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pablo está diciendo, si ustedes, si el Señor Jesús, que es Dios, tuvo esta manera de pensar, viene a esta tierra y se hace siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa que un ser humano podía experimentar. ¿Por qué hace eso? La razón es porque ese era el plan de Dios. Y Él ama a su Padre. Y Él ama al pecador. Lo que hace, lo hace por otros. Eso es humildad. Y nosotros, hermanos, hemos pecado de haber sido o de ser soberbios, orgullosos, de no reconocer, ¿sabe qué? Me equivoqué. Hermano, perdóneme. Hermana, perdóneme. ¿Cómo una iglesia va a crecer así? Y esto es lo que está pasando aquí. Pablo dice, miren al Señor. Miren al Señor. Miren lo que Él hizo. Miren su ejemplo. Y luego, obviamente, Pablo dice, claro, sin embargo, el Señor después volvió a su posición, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no creo que Pablo está diciendo, bueno, como el Señor se humilló,
y Dios lo exaltó, ustedes también si se humillan, Dios los va a exaltar. No creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Eso podemos encontrarlo en otra parte a lo mejor. Pedro habla de eso, pero en otro contexto. Quiero que aquí Pablo simplemente lo que está diciendo es, el Señor, cuando llegó el momento, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, y después volvió a su posición gloriosa, y al final todos tendrán que confesar que Él es el Señor. En otras palabras, Pablo deja en claro que el Señor Jesús nunca apuró el proceso de decir, por decir con reverencia, le digo, de decir, ¿ves que yo tenía la razón? Tampoco hace eso. Porque eso también es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? No es que yo tenía razón, se lo dije, ¿no? Yo tenía, todo el tiempo tuve la razón. Y Pablo está diciendo, no importa si tú tienes la razón o no. Ese no es el punto. El punto, no trates de probar nada. Aquí no tienes nada que probar. No tenemos nada que probar, no tenemos nada que demostrar. Eso es lo que Pablo está diciendo, que el Señor vino, se hizo siervo, nunca intentó imponer sus términos, nunca impuso su autoridad de manera abusiva, nunca sacó provecho de quien era, murió en la cruz del Calvario, murió como si hubiera sido un malhechor, aunque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mucha gente siguió pensando de él como si hubiera sido un malhechor, un rey que muere en vergüenza, cuando realmente es el Rey de Reyes que muere y resucita de manera victoriosa. Y va a llegar el día en que reconocerán. El Señor no les va a imponer. Toda lengua se confesará. Quiéralo o no, tendrán que darse cuenta quién es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Pablo está diciendo es, miren al Señor, miren su ejemplo. No traten de probar que están en lo correcto, ese no es el punto. No traten de imponer sus propias ideas, no traten de imponer, no ocupen recursos tan humanos como, por ejemplo, es que no sabes quién soy, a que voy a llamar. Entonces yo soy amigo del general, ¿verdad? Como apareció en la noticia años atrás, voy a llamar a un general para que me saque este problema, porque tú no sabes quién soy yo. No, hermanos. El Señor nos ha llamado a ser siervos, a servir, servirnos unos a otros, con humildad, reconociendo nuestras propias capacidades y también nuestros defectos. Pero más importante, reconociendo las capacidades de los demás y no solamente los defectos, que somos muy buenos para eso. ¿Sí? Somos buenos para encontrar los defectos de los demás. Es cuestión de ver un partido de fútbol, ahí estamos todos con sobrepeso viendo un partido de fútbol, pero criticamos al jugador, pues uno sabe pegar la pelota, no tiene ni idea cómo jugar. Somos buenos para eso, somos buenos para criticar. Pablo dice no. La verdadera humildad se caracteriza por ver en los demás sus virtudes, sus capacidades y dar gracias a Dios por eso. En vez de intentar yo imponer mis propias ideas, de imponer yo, si aquí vengo yo, aquí estoy yo, usted no sabe quién soy, y las cosas se hacen así, así. No, esa manera no, va totalmente en contra de la manera de pensar, del sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo vuelve a la exhortación en el versículo 12, por tanto, amados míos, por tanto. ¿Por qué es importante este por tanto? ¿Mm? ¿Por qué es importante este por tanto? Es importante porque resume lo anterior. En vista de lo anterior, en vista de lo que el Señor ha hecho, el ejemplo que ha dejado, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo reconoce que ellos son creyentes obedientes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y dolor.
Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones. Qué interesante, voy a ir terminando luego aquí, pero Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Eh, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pregunta, ¿son creyentes los filipenses? Bueno, sí. ¿Son salvados? Bueno, sí. ¿Por qué Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación? El vocablo ocuparse, ¿verdad? Que se ocupa aquí. Eh, que no puedo leerla, a ver dónde está. Bueno, dice, está escrito, tal cual está, es catergaceste. La idea es poner, lo voy a decir en chileno, ponerle empeño, trabajar en seguir desarrollando. Pablo no está diciendo trabajen para que sean salvos. Esto no lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo es exploten la salvación que ya tienen. Trabajen en explotar las virtudes de la salvación que ya tienen. Esfuércense en que las virtudes que son propias de una persona salvada aparezcan en vuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso tenemos que hacerlo con temor y temblor. Con reverencia, esa es la idea. Con reverencia, con, con, eh, con conciencia de lo serio que es ser creyente. Acuérdense que ser creyente no es un hobby, no es un pasatiempo, no es un club social donde voy el domingo y el miércoles y el viernes y donde me junto con mis socios y con mis amigos. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, por su fe puesta en el Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Pero tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tenemos que regarla, cultivarla. Si eso ocurre, obviamente que va a ser mucho más difícil que hagamos las cosas con murmuración y contienda. Si trabajamos con nuestra salvación y con temblor, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo reconoce que eso es algo que también viene de Dios. Si hacemos eso, el riesgo de que caigamos en peleas tontas, discusiones tontas, va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque vamos a estar preocupados de qué? Vamos a estar preocupados de que nuestra salvación que Dios nos ha dado, vamos a estar preocupados de que vayan apareciendo las cosas que el Espíritu Santo quiere que aparezcan en nuestra vida. Ese es nuestro deber. De eso tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación y hacerlo con reverencia, con constancia, con temor, con temblor. Conscientes de lo que hemos recibido, conscientes de dónde vamos, conscientes de quiénes somos. Tantas cosas que a veces olvidamos, tan rápidamente olvidamos las cosas más importantes. Muy bien, 8:25, voy a concluir aquí y la próxima semana, si el Señor lo permite, seguimos. Dejo una signo de interrogación para el próximo viernes, voy a reconfirmar, porque tengo por ahí algo que me podría impedir estar con ustedes, pero si no puedo, le aviso y obviamente lo recupero en agosto, de la voluntad. Ok, Padre, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos, gracias por palabra que siempre nos exhorta. Por supuesto, Padre, yo soy el primero en recibir este mensaje y reconocer tantas cosas que deben ser trabajadas en mi propia vida y cada creyente debe, eh,
deberíamos tener siempre esta misma humildad de reconocer que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos para que así sea. Bendice a cada hermano y hermana que ha asistido esta noche ahí en Santa María y los que están también a través de la internet. En el nombre del Señor Jesús. Amén.